Comprar una entrada con tranquilidad, con transparencia, con comodidad, con seguridad y atención al cliente te garantiza que vas a disfrutar de tu espectáculo. Así que cuando vayas a comprar una entrada de cualquier espectáculo, Total Pagos es el sitio para adquirir tu entrada. Bienvenidos familia una vez más a otro capítulo de Más Salsa que Podcast. Primero que nada, si no te has suscrito, suscríbete. Si no has dejado un like, un me gusta, hazlo de una vez antes que comience el programa. Y al final del programa, pues déjanos saber tus opiniones. Siempre te estoy leyendo, siempre estoy respondiendo. Lo importante de esto de podcast es que generemos una comunidad, que generemos una conversación y nada, nutrirnos entre unos y otros. Hoy un programa súper especial con un artista que tengo rato viéndolo tocar. Habíamos tratado de hacer el podcast, pero bueno, por distintas cosas no se pudo haber dado, pero hoy se hace realidad. Tenemos nada más y nada menos que al gran timbalero, percusionista, director de orquesta, Manolito Rodríguez. Bienvenido, mi pana. ¿Cómo está todo? Por fin, alegre, contento de estar aquí en este podcast. Bien visto y bien querido. De verdad que soy uno de los fanáticos de este contenido. Y nada, agradecido por la invitación. Y vamos a pasarla bien, que es lo más importante. Seguro. Mira, la primera vez que te vi tocando en Puerto Rico, creo que fue hace 2 años, no recuerdo, en el Día Nacional de la Salsa. Sí, el baile predía nacional de la salsa. Después te vi con Jeremy Bosch en el Teatro Tapia, que es un homenaje a la discografía de Cheo Feliciano. Yo quedé gratamente sorprendido porque a mi entender la manera de tú tocar la percusión partiendo desde lo clásico, desde los rudimentos clásicos del acompañamiento, pasar también a todos los rudimentos de velocidad, pero siempre como que manteniendo un concepto, también es algo como que bien complicado en estos días. Dentro de la percusión, ¿cómo te inicias? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te inicias dentro de la percusión? Yo vengo de un pueblo, del pueblo de Caguas. Crecí bajo el entorno de mi familia materna, mi mamá, mis abuelos. Y mi mamá era bien fanática de la salsa. Mami bailaba social. Y era fanática de la orquesta de Willy Rosario en la década del 1980 hasta el 80 y pico por ahí. Yo nací un 25 de octubre del 86 y mi familia materna se empezó a percatar que cada vez que había cosas con música, pues yo como que reaccionaba. Y mami bailaba cosas y me cantaba cosas de bomba y yo con un bongocito tocaba, mantenía el ritmo. Te explico eso porque a la edad de los 7 años entro a estudiar en la Escuela Libre de Música de Caguas con el profesor Juan Carlos Bruno y pasé por diferentes profesores. Irving García, que en paz descansa. Santiago Chago Martínez en la Escuela Libre de Música de San Juan. Y fue estudiando percusión. Percusión desde muy temprana edad. Me graduó de la Escuela Libre. Estoy un tiempo en la música tocando con una de las agrupaciones más longevas de Puerto Rico. Y termino en el Conservatorio de Música haciendo mi bachillerato en música popular y jazz bajo la tutela de Andrew Lázaro. ¿Qué llega primero en un percusionista? ¿Qué llega primero en un percusionista? ¿La música tradicional o primero el bongo, el timbal, la campana, la salsa? Pues mira, en mi caso todo fue por discos y por lo que mi mamá me contaba. Mami me habló de la década del Gran Combo, cuando sus cantantes eran Pellín Rodríguez y Andy Montañez. Y mi regalo de graduación de primer grado fue una discografía de 4 producciones de Gran Combo del 60 y pico. Mira qué buen regalo. Fue en el 92. Me acuerdo que mi abuela me regaló unos cassettes de Gran Combo de siempre, Jala Jala, Ojos Negros, El Caballo Pelotero. Y ay, yo me volví fanático de eso y yo me acuerdo que lo más que me llamaba la atención era los repiques que hacía Roberto Roena. Y me lo aprendí de una manera que yo les ponía todos los días. Y cada vez que tenía la oportunidad de ver el show de las 12, que se transmitía aquí en un canal local en Puerto Rico, si había una banda de salsa, yo veía al grupo.
Y así pasaron, tuve la oportunidad de ver las agrupaciones. Me acuerdo que mi primera experiencia fue viendo a Willy Rosario en unas fiestas patronales en Aguas Buenas. Y empecé por el bongo. Como que imitando lo que hacían los bongoceros para ese tiempo que yo veía. Después paso a las tumbadoras y hasta que llegué al timbal y me enamoré del timbal. Qué duro. ¿Te consideras un músico dentro de la salsa que está más a los patrones ritmáticos de la salsa dura, de la salsa tradicional, o te ves más innovador dentro de tu música? ¿Qué pesa más en Manolito? Bueno, lo que pasa es que pues como he tenido, primero que tuve una educación musical a través de discos que conseguía. Primero escuché lo que era la época de oro de la Sonora, cuando estuvo con Pequeño Yanni, Jessy Colón, Miguelito Ortiz, etcétera. La década de Willy Rosario con todos sus cantantes, Andy Montañez. Yo creo que ese cimiento, el yo poder escuchar esas agrupaciones de antaño, como me creó una base. Y pues, al tener buenos maestros, pues también estuve con la educación enfocándome en tratar de mejorar la técnica, la lectura, poder también escuchar lo moderno, porque también pues escuchaba discografía de cuando la década de RMM, con José Alberto el Canario, Marc Anthony, La India, Tito Nieves, que para esa época pues los percusionistas eran Marc, Bobby y Luisito. Sí, ya había otro tumbado dentro de la percusión. Efectivamente, pero yo recuerdo que una vez tuve una oportunidad de conversar con el maestro Luis Perico Ortiz, y él me mencionó que edúcate de todo lo que tengas. Edúcate todos los percusionistas, la historia, la raíz, pero empieza a crear tu estilo. Y yo creo que puedo decir que tanto conozco los cimientos del género, porque conozco la mayoría de los tumbados, de los ritmos, de la década, cómo se tocaba tal estilo, la afinación, a lo que está pasando ahora actualmente. Me atrevo a decir que es una mezcla. Sí, recuerdo que, bueno, no sé tanto ahorita, pero recuerdo que hace 10, 15 años siempre cuando entraron todos estos rudimentos de la rapidez, del uso excesivo de la velocidad, claro, pues también se generó una crítica como que, bueno, o sea, acompaña, aprende el acompañamiento y quizás muchos músicos tenían esa necesidad de correr y volar y decir, bueno, yo toco rápido. Entonces siempre se crearon como que, tú sabes, dos corrientes, como que, bueno, la corriente conservadora, tocar afincado, y la otra corriente muy rápido. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, primero que todo, sí la gente puede mencionar de hace 15, 20 años que se empezó a ver más constantemente, pero si nos vamos para atrás, ya José Luis Quintana venía haciendo eso, Oreste Vilató venía haciendo eso, Nicky venía haciendo eso. Lo que pasa es que son en etapas diferentes. Yo recuerdo escuchar grabaciones de Endel Dueño. Cuando Endel salió, todo el mundo era impresionado porque Endel tenía un singer perfecto. Lo que pasa es que actualmente, pues, muchas personas, pues, se educaron con lo que auditivamente escuchaban en ese tiempo. No podemos tampoco castigarlos, claro, o podemos darle duro porque pues lo que están haciendo está mal. Yo creo que esto es cuestión de épocas. Sí, y de la evolución del tambor. Sí, la evolución. Yo siempre enfatizo en eso y trato siempre de las personas a quienes impacto como educador y como maestro, de hablarle de que tienen que tener sus raíces bien formadas para tú poder hacer tu propia línea. Porque eso fue lo que hicieron todos los timbaleros. Si hablamos de Puente, si hablamos de Marrero, si hablamos de Oreste, si hablamos de Orlando Marín, si hablamos de un Gilberto Coto, que mucha gente no conocía de él. Pero Gilberto en la década de los 80, cuando grabó el disco del Tomatero de Kim de los Santos, Gilberto hacía un montón de cosas que actualmente se hacen. O sea, es cuestión de saber dónde, cuándo y cómo vas a utilizar esos recursos. ¿Qué es lo más importante de la pedagogía a la hora de enseñar instrumentos de percusión?
bien importante transmitirle a la persona el conocimiento básico, cómo se agarran bien unas baquetas, cuál es la postura, conocer la historia de cada instrumento, poderle, si en este caso va a trabajar en el área de la percusión, yo entiendo que tienes que conocer la mayoría de los instrumentos, tanto latinos como clásicos. Y tú tienes que procurar de que ese estudiante o esa persona a quien tú impactes reciba bien esa enseñanza. Y puedes trabajar las áreas que son tanto buenas como no tan buenas. Yo, gracias a Dios, puedo decir que conservo una memoria privilegiada y recuerdo desde que mi primer maestro me enseñó la postura, cómo tenía que poner las baquetas, las muñecas y todo. La respiración. La respiración, el trabajar la lectura a primera vista, el cómo tú poder, en este caso cuando trabajas con grabaciones que te ponen una partitura que tú ni conoces, tratar de hacerlo parte tuyo, porque pues está ejecutando algo que no conoces, algo que estás leyendo por primera vez, pero tienes que tratar de hacer en ese periodo de tiempo, en esa oportunidad, de que las preparaciones sean tuyas, de que tú puedas anticipar. Y mucho menos, y lo más importante, tener la malicia. Tener la malicia para la creatividad. Eso yo creo que vuelvo y te digo, tuve unos maestros buenísimos, especialmente Andrew Lázaro, que en paz descansa, y puedo transmitirlo a las personas a quienes impactan. Sí, yo creo que eso que acabas de comentar, como que tener esa relación con el instrumento es vital, porque sí, el instrumento termina siendo una extensión del músico. Así, o sea, no es un instrumento per se, que lo puede tocar cualquiera, sino cuando ya tú generas esa relación que se transmite al tambor, pues ahí es cuando el tambor definitivamente pues habla y conversa, ¿no? Sí, es bien importante. Yo creo que eso es parte de uno. Uno lo convierte en una extensión de su cuerpo. Qué duro. Yo en mi caso con mi instrumento, con el timbal, cuando yo lo toqué así a los 11 años, recuerdo, porque me gusta mucho el bongo, yo me gusta mucho el bongo y yo me absorbí indirectamente a Roberto. Yo miraba mucho a Roberto en presentaciones en vivo y... Eso lo vamos a hablar ahorita. Pero el timbal, cuando yo lo toqué por primera vez y yo pude ejecutar un solo y pude tocar, yo dije, yo creo que este va a ser el instrumento al cual yo me voy a dedicar más de lleno. No es que desconozco los demás instrumentos, pero como que ese instrumento es el que como que es parte de mi vida. Eso lo hago más. Fíjate que hace un mes se presentó Luisito en Luquillo, creo que fue. En Luquillo. Bueno, yo fui, estabas ahí, llegaste con el bongo y empezaste a meter un clase de bongo que yo dije, esto está cabrón, porque también el bongo, que quizás mucha gente dice como que dentro de los percusionistas, ajá, como que, bueno, yo quiero tocar la tumbadora, quiero tocar el timbal, pero el bongo, como que no dice mucho, pero el bongo tiene una particularidad que acompaña la canción, que no puede chocar con el cantante, hay donde saber sacar la mano, y es como que va adornando y tiene un lenguaje bien propio, aunque la tumbadora va masacote, pero el bongo siempre va como que soltando figura, ¿no? De hecho, si nos vamos a hablar en la historia, el bongo viene siendo el primer instrumento de la música que nosotros conocemos como salsa. Así mismo. Ese fue el primer instrumento que se utilizó. Y personas que pues tengan ese pensamiento, pues yo les recomiendo a que estudien porque el instrumento es bien importante y es vital. Porque, tú puedes tener una banda, el timbalero haciendo doble campana, campana de bongo y campana de timbal, no hay ningún problema. Y si conoce tiene la independencia bien hecha, le va a sonar. Claro. Pero cuando tú tienes una persona que toca ese instrumento, que lo conoce y que lo domina, eso para mí es una parte esencial del género latino, conocido como salsa. Qué duro. Y tienes que saberlo tocar también. Es como usted dice. Si usted va a repicar, ¿dónde va a meter los cantazos? No es que empieza la canción y están metiendo...
Porque pues chévere, un abrazo y no te vuelven a llamar. Y Es verdad. que son cositas. Y también el campaneo, o sea, cómo tú proyectar con la campana, cómo tú saber mantener. O sea, yo creo que ese es uno de los instrumentos más importantes. Y complejo. Sí, muy, muy complejo, muy complejo. Yo admiro mucho a los bongoceros y de verdad, yo me quito el sombrero ante ellos. El bongocero es como una especie en extinción, digamos, también, ¿ah? Es que a veces la gente le como que no le da tanta importancia. Y si nos vamos a buscar en la historia, Roberto Roena, que para mí uno de los bongoceros y artistas showman únicos Total. en la música, a quien yo le agradezco mucho. El mismo Johnny Rodríguez. Si vamos a hablar de bongocero así, uno que creó un estilo que mucha gente lo utiliza, muchas bandas lo utilizan. El maestro Baby Serrano, que en paz descansa, Señor. que fue el que entró por Roberto con el Gran Combo. Anthony Carrillo también. Anthony Carrillo en la década de cuando estuvo con Batacumber y después con Palmieri. Carrillo, o sea, Carrillo es... Bongocero. No, Bongocero. Anthony Carrillo. Yo de verdad, y tuve la oportunidad de trabajar con él en un tiempo y me enseñó mucho. Le agradezco mucho a Anthony, le envío un abrazo grande donde quiera que se encuentre. El mismo Javier Oquendo, aquí en Puerto Rico puedo mencionar a Richard Carrasco, que Richie Carrasco es de los bongoceros que más lee y mucha maña que tiene ese señor. Celso Clemente, Celso que en paz Clemente, descansa. por favor. En fin, hay un montón de bongoceros. Domingo Gutiérrez de la Sonora Ponceña. Sí, ¿Qué más te puedo decir, de verdad? Y es un instrumento que cuando yo lo interpreto, yo me quito el switch del timbal y me pongo el switch de cómo tocar el instrumento. Qué duro. Mira, arrancas a los 11 años nada más y nada menos que con Roberto Roena. ¿Cómo carajo, chamaquito de 11 años, llega a tocar con Roberto Roena y su Apollo Sound? Esto es una historia bastante, tiene diferentes puntitos. Yo era fanático de la salsa por mami. Por mi familia paterna, pues todos tocaban, pero yo no me crié con papi. Yo me crié con la vieja. Y cada vez que tenía la oportunidad, yo iba a ver a las agrupaciones. Yo me acuerdo que mi primera agrupación así era Andy Montañez. De hecho, yo llegué a imitar a Andy Montañez en un programa de televisión en Puerto Rico y gané por 5 semanas. Una Barbie, un bigote, el swing, entonces revolú. Y la primera vez que yo veo a Roberto Roena fue en los 40 años de la Sonora Ponceña, celebrado en Bayamón, Puerto Rico, en el Coliseo Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Sí. Está tocando el Apolo y yo estoy bailando abajo. Roberto me ve y me trepa a la tarima y yo empiezo a bailar con Roberto, pero para ese tiempo no sabían que yo tocaba el instrumento. Pasan los años, la relación está, y Roberto como que me vio un día en Gurabo, que yo cogí el bongo de él. Me acuerdo que estaban tocando Soñando con Puerto Rico y yo cojo el bongo y empezó a meter el tumbado de la conga del bolero en el bongo y Roberto con la voz peculiar. Mira, carajito. Aquí. Y me acuerdo que me enseñó en el mismo tema. Y yo me acuerdo que aprendí a hacer eso y después como que me dejó un pequeño solito. Pasan los años y Roberto se va a presentar en el show de las 12 y llama a mi mamá. Le dice, llévate al nene, tráelo, pide permiso en la escuela y tráelo. Me llevan al show de las 12, Roberto está tocando, me acuerdo que era Tempo, Luisito y Javier Marrero. Por favor. El frente del Apolo. Y Roberto me ve y me dice, en el último tema, y vaya. con los pobres. Y yo me acuerdo que yo tenía una pelota de chicle, está el video en YouTube. Y yo estoy con la pelota de chicle, que Georgie Cruz cada vez que me ve me tripea por eso. Y cuando viene el solito, meto mi solito, se acabó, chévere. Mi mamá le pregunta, ok, te traje al nene, pero ¿para qué? Pues el domingo yo estoy en el Día Nacional de la Salsa presentándome. Yo quiero que el nene vaya. Y sí, vamos para allá. Yo me acuerdo que mami me lo dijo y yo estaba bien emocionado. Qué duro, brother. Yo llegué temprano ese día. Yo abrí los portones de... Ante la seguridad y tarima.
Yo llegué temprano. Me acuerdo que esa semana yo fui al ensayo del Apolo. Era en las antiguas oficinas de Aníbal Vázquez, a quien le tengo mucho cariño también, una persona a quien parte de mi familia. Vi ese ensayo. Me acuerdo que para ese tiempo era la presentación de la Fania que había muerto Jerry Masucci. Ok. Y llegó Rey Barreto, llegó Adalberto Santiago, Eniki, Papo, todo ese revolú. Y me acuerdo que la fiesta de pre el Día Nacional fue en la oficina de Aníbal Vázquez, que se presentaban los hijos de los célebres también en esa noche. Y yo fui para allá con mami y conocí a esas personas de la Fania. Y wow, estaba en Disney World para mí. Pues llega el Día Nacional de la Salsa. Me acuerdo que y yo preguntando qué yo voy a hacer porque yo no sabía. Y Roberto, cuando va a tocar, las palabras de él fueron: tú ves esa esquina que está ahí, tú te vas a quedar ahí. Y cuando yo te llame, tú vas a salir. Ni se te ocurra moverte. Y yo, ok, yo tenía 11 años y empezó el Apolo, y está tocando, y la parte de los hijos de los célebres, y se está acabando el show. Yo digo, pues a lo mejor se le olvidó. Ya fue el tiempo aquí. A lo mejor pues me voy para casa cuando tocan Coro Millares. Pam, parim, pim, pom, pom, pim, padam, pam. Y ese tema siempre a mí me erizaba los pelos. Un tema cabrón. Coro Millares. Y pa'lante. Tacho, rupa, tu pan, pidi, pi, pim, pom, 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 pim, pom. Cuando empieza el montuno, ahí Roberto me hace la seña. Y yo voy para allá, me acuerdo yo. Cuando abro los ojos, yo veo todo ese público. Y yo me frisé como 2 segundos, porque estaba mi bongo puesto y el bongo de Robert en un case. La foto las tiró Corrado Pastrana. Las tengo en mi casa. Roberto me pegó un grito y empezó a hacer el solo de bongo. Era la primera vez que yo hacía eso sin ensayo. Para mí ese tema era de lo intocable, porque yo le tenía un respeto. Y cómo corre la sangre en mi pena. Y yo metiendo el solo y la cuestión con los palitos. Cuando viene la parte del mambo, bidin, bodón, bidin, Roberto me vuelve a hacer una seña y me tira la campana por el piso y ya la agarro con los pies. La cojo con las manos y empezamos a bailar al mismo tiempo. Qué duro, brother. O sea, eso se grabó en video y yo estoy loco por conseguir ese video porque yo tengo fotos. Y ese video, yo sé que una cadena de televisión lo transmitió. Y yo salí en la promo, pero nunca salí completo en esa parte del concierto. Y bailamos Roberto y yo. Era todo por primera vez. Todo salió orgánico. Y bailamos, hicimos la cuestión. Después de ahí, pues, tuve la oportunidad de hacerlo varias veces. Y empecé a estudiar, viejo. Cómo tocaba la campana, cómo hacía los fills, cómo cogía el bongo. Y eso fue como que yo... No, tuviste una oportunidad ahí de conocimiento y una experiencia de vida increíble. Bellísima, de verdad. Y le agradezco mucho porque después fui parte del Apolo cuando renuncio a la Sonora. Y después, cuando él fallece, la familia me hace la invitación para que yo esté un tiempo dirigiendo el Apolo por Roberto Roena, que fue una experiencia bien bonita. Y de verdad, lo que es Robert, Willy Rosario, Papo, Luke y Andy, yo les tengo mucho aprecio, porque ellos fueron parte de lo que es Manolito Rodríguez hoy en día. Bueno, prácticamente fue un padrino Roberto Roena. Sí. Yo conversaba hace como 2 semanas con Nicolás Vivas. Claro. Y él me comentaba que Roberto Roena era muy celoso con su bongo y quienes tocaban al lado. Y él me decía, mira, yo fui una de las pocas personas que tuvo la oportunidad de como que, Nicolás, súbete para la tarima. Ahora veo que tú también. Recuerdo también que, Richie Flores también como a los 14, 15 años. Fue conguero. También tuvo esa oportunidad. Entonces como que Roberto Roena siempre tuvo esa visión de futuro y de plantar bandera y de sembrar semilla. Creo que es lo más importante. Si tú te das cuenta, y hablamos en la historia, cuando Roberto estaba con el Apolo, que tuvo todos sus cantantes, Tito, Papo, Carlos, Chévere, que tuvo Cookie, Papo Pepín. Cuando Roberto regresa en la década del 90, todos eran músicos contemporáneos.
Él tenía músicos jóvenes para ese tiempo, Javier Rivera, Georgie Cruz, Rafi, estaba Eugene Rivera, estaba Tito Calderón. Él siempre se rodeó de músicos jóvenes y también cuando él renovó la banda, que trajo a Jan, que trajo a Waldemar. Me acuerdo que él renovó la banda y la gente le empezó a decir, pero Roberto, pero... ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Roberto decía, yo voy a empezar poco a poco. Y el más viejo era él. Y hubo un tiempo que a la gente, y cuando hicieron el último concierto de La Fania, yo vi esa presentación. Ya yo no estaba trabajando en el Apolo y el grupo sonó impresionante. O sea, Roberto siempre tuvo la visión de tener músicos jóvenes. Y la persona mayor era él. Lo que pasa es que el conocimiento y la experiencia de Robert le ayudó al crecimiento de todas estas personas. Y de verdad, cuando entré yo, que me encuentro con el panorama, fue mucho más fácil trabajar con ellos. Desde lo personal, ¿qué te dejó Roberto Roena? De lo personal... Un consejo, o sea, esa relación... Consejo grande fue que estudiara, al igual que su tío Aníbal Vázquez. Él y Aníbal me decían, tú tienes el talento, pero no te recuestes del talento, porque tú empiezas a crecer. Ya la magia de niño se va y te vas a poner adulto y tienes que mantenerte estudiando. Y la última vez que yo pude hablar con Robert, que fue después que el huracán María, él fue con Tempo a un hotel y me vio. Y yo estaba tocando con mi banda y él me dice, No puedo hacer nada contigo ahora porque esto contigo ahora, esto va a ser una pelea. Vamos a irnos a bofetar. Pero has aprendido muy bien. cuando Robert fallece, que me hacen la llamada, que Waldemar me hace la llamada para tocar en el velorio, fue una experiencia única y grande porque pues estaba despidiendo a una persona quien creyó en mí desde muy temprana edad. Y le agradezco porque pues parte de lo que yo soy, como te dije ahorita, se lo debo a estas personas. Qué duro, brother. Y Roberto siempre procuró, al igual que Papo, o sea, mismo Papo Luca, Papo en la casa cocinando, me decía, tienes que estudiar en el conservatorio, no comas. Sí, ¿Me entiendes? Yo estaba tratando como de decir, bueno, ¿qué voy a hablar con Manolito? Y cómo configuro para llegar a lo actual. Pero sentía que no podíamos dejar de conversar esto porque yo creo que de estas nuevas generaciones, para no decir la nueva, creo que fueron un poco los que tuvieron la oportunidad de criarse o estar bajo esa energía de los salseros de antes. Y eso tiene un peso bien cabrón. Después, ¿cómo llegas a la Sonora Ponceña? Para mí, una de mis bandas favoritas, orquestas favoritas, la Sonora Ponceña. A su tiempo siempre ha sido visionario. ¿Cómo llegas a la Sonora Ponceña? Pues mira, yo llego a la Sonora porque la relación también de ver al grupo y hacer esas cositas. Ya Papo me había visto haciendo cosas con el Apolo y recuerdo que yo tenía 15 años. Sonora había celebrado los 45 años. Sonora está grabando el disco del 45 aniversario y están haciendo temas también en el estudio. Papo le dice a mi mamá, va a invitar al nene, el nene va a estar invitado para la versión en Bellas Artes junto con Jafet y con Jesse. Me acuerdo que para ese tiempo también Jesse estuvo de vacaciones, estuvo un tiempo fuera del grupo y Papo llamó a mi mamá. Le dijo, mira, para que el nene haga un tiempo por Jesse. Pero yo había empezado a estudiar en la Escuela Libre de Música. Mami le dijo que no, tenía que estudiar. Mami le dijo... Qué dura tu mamá. Mira, gracias. Papo Luca, yo lo siento mucho. No. Tú podrás ser Papo quien sea, pero el chamaco está estudiando. Sí, es que iban a ser 6 meses. Entonces... pues para ese tiempo no pasó, pero siempre la comunicación estuvo. Y recuerdo que una vez en Ponce, yo había grabado en el disco del 45 aniversario homenaje a 3 grandes del teclado, hice la participación en Bellas Artes y siempre Papo estuvo como que pendiente como el chamaco estaba. Voy a Ponce a ver a la Sonora y en la guancha en Ponce, Domingo Gutiérrez, el bongocero de la Sonora, está hablando conmigo y me dice, te voy a hacer una cosa. Porque él habla así, cascarrabia. Te voy a hacer una cosa. Pero no se lo digas a nadie.
tú estás en la lista de los 3 timbaleros para entrar para este grupo. Y ya. Y yo, ok. Sí, porque ve, están pasando unas cosas y solamente te lo voy a decir. Así que ponte las pilas. Pues chévere. Pasó un año y Jesse Colón me llama. Jesse me llama y me dice, mira, yo este fin de semana tengo una boda, no voy a poder estar, ve por mí. Y yo fui, yo me acuerdo que hice 2 actividades, una en Mayagüez y una en Cataño, en el barrio Amelia. Y lo primero que yo llegué era tocar el estilo de Sonora, que era una sola mano, la cáscara, la cuestión, y ya yo me sabía los temas. Me acuerdo que el primer tema que yo ensayé fue Abanecue, y ya yo lo venía escuchando recién y me lo aprendí. Pasa eso, y para el 50 aniversario, como ya Jesse estaba teniendo problemas con un brazo, porque a él le había salido algo que le pasa a los pitchers que empiezan a... ¿no? Eso mismo lo que le pasó. Y Papo, el 50 aniversario, originalmente quería que yo lo hiciera con una banda, pero no. Y me dice, va como refuerzo para la banda. Y éramos Luisito Aquino y yo. Y yo empiezo a ensayar. Entonces la idea era 13 temas yo iba a hacer y 12 iba a ser Jesse. Los temas más fuertes, más rápido lo iba a hacer yo y los demás iba a ser Jesse. Llega el día del concierto y empezó el primer tema. En el segundo tema Jesse me dice, no puedo seguir tocando. Tengo el dolor. Qué responsabilidad tan dura. Y en el mismo show me dice, no puedo seguir tocando, tengo el dolor, cógelo. Me soltó la paila y Papo se da cuenta de todo. Y cuando termina el show me dice, pasaron unas cositas, tenemos que hablar. Me acuerdo que hice un mes con Sonora, ahí fue que viajé a Perú, estuve en Nueva York. Cuando se me acaba el mes, ese mismo día Jesse se presenta en el Hotel San Juan. Yo ando con mi tío. Y cuando yo veo a Jesse, pues está bien. Pero ya Papo llegaba, me acuerdo que Papo llegaba en el carro negro. Se bajaba y me dijo, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Con el cigarrillo, ¿para dónde tú vas? Y yo, no, ya Jesse está ahí. No. No, porque Jesse está... No. Y fui para allá. Y Quique le dice a Papo, don Quique, pero es que ya tenemos a Jesse. Y Papo le dice, pero tú ves la condición que está el Colón con el brazo, el nene se acopló a la banda. Ya. ¿Sabes? No, pero es que no podemos tener 2 timbaleros y el sueldo. Tú le vas a pagar de mi sueldo a Manolito. Dice Papo. Papo Lucas. Tú le vas a sacar lo de Manolito, se lo vas a sacar de mi sueldo, papi. Y él se queda en el grupo. Y ahí yo entré. Me acuerdo que empecé en el Hotel San Juan y fueron 4 años de pura escuela. De verdad, yo, cada vez que Papo me decía, ven a casa que vamos a transcribir un tema, yo estaba a primera hora, yo miraba cómo el viejo arreglaba, cómo el viejo producía. Siempre me acuerdo que en un ensayo me llevé un cocotazo, un regaño, por una manera que estaba tocando. Amarra las manos. Era bien. Papo era bien conservador con el ritmo. Pero aprendí demasiado. Entonces, esa etapa de esos 4 años con Sonora, o sea, yo era el más joven, tenía 17 años, tocando con personas de 40, el grupo amolado, Papo en una condición musical. O sea, yo tenía el piano de Papo todo el tiempo en el monitor. O sea, era una cuestión de que yo venía con una escuela bien sólida. Bien sólida. Además, estaba tocando con Domingo y con Wilito, que eran dos murallas. ¿Sabes? Me acuerdo que Wilito, en un tiempo Wilito me enseñó muchos trucos de Gilberto Cotto, Domingo Gutiérrez cuando coge la campana, eso es amarrarse. Sí. Y el grupo estaba bien amolado. Me acuerdo que era Huito, Dani, Pichi y Caneca. Mira, qué bendición tan grande. O sea, salir de Roena para entrar a la Sonora Ponceña. De hecho, la Sonora fue mi primera agrupación profesional, porque lo de Roberto fue como invitado. Pero mi primera agrupación musical fue la Sonora. O sea, yo hice anteriormente los Puerto Rican Master con Perico Ortiz, un tema que está grabado, homenaje a Tito Puente, y a los par de meses ya yo estaba tocando con Sonora. ¿Te ayudó el hecho de estudiar jazz para entender la estructura y la mente de Papo Lucas? Porque la Sonora Ponceña tiene muchísimas
influencias y pinceladas del jazz. ¿Te ayudó eso a entender Pues mira, a Papo? Yo te voy a ser bien realista. Cuando estuve en la Sonora, yo no estaba estudiando. Yo me aprendí mucho de lo que viene siendo la base rítmica, cómo se tocaba un son montuno, un tema a las millas. Pero ya mi nivel de ejecutoria estaba llegando a un momento que no iba a evolucionar más. Cuando yo decido entrar al conservatorio, que por eso fue mi salida de la Sonora, me recuerdo que yo tuve una conversación y una persona me dijo, está chéverito, pero tienes que estudiar, porque vas a perder los años y te vas a quedar encajado. Me acuerdo. Cuando yo empecé a tomar clases con Andrew, empecé a tomar clases con Santos Selpa, empecé a tomar clases con Ernesto Sánchez y Javier Rodríguez, que empecé a conocer lo que eran los acordes y todo, ahí fue que yo vine a entender por qué la influencia del jazz estaba bien metida en la Sonora. La armonía, los fraseos, los acordes. Después de eso yo vuelvo a trabajar con Papo indirectamente porque ya yo había terminado mi bachillerato y él siempre me decía como que vente para casa, y ahí yo le preguntaba, ¿y ese acorde? ¿Y por qué tú haces esto? ¿Y por qué esto? Y uno me decía, ya, me vas a tumbar los trucos. Pero ahí fue que entendí. O sea, hay dos etapas. La etapa de Manolito con la Sonora, que la gente pues recuerda, pero la etapa cuando yo empiezo a estudiar y a formarme en lo que viene siendo la música latina y el jazz en el conservatorio, fue de crecimiento grande para mí, de verdad. Qué duro, brother. La verdad que es unos inicios, pero que ahora entiendo más de la musicalidad que tienes. Gracias. Ahora bien, entrando ya a un poco más al presente, a lo que estás haciendo ahorita. ¿Haces tu orquesta? Sí. Manolito y su orquesta, si no me equivoco. Sí, como te digo, le hicimos un change, la renovamos nuevamente. Pero últimamente es Manolito y la Sónica. Ajá. Ya no estás cantando, sino ya estás asumiendo el papel de dirección. Y es interesante porque hoy en día el camino fácil está a la vuelta de la esquina. O sea, muchos cantantes dicen, mira, yo no tengo tiempo para armarme una orquesta, para estar ensayando, para el taller, yo me voy como solista y si sale un guiso, llamo a fulano. Asumir ese compromiso de tú hacer una orquesta es algo sumamente cabrón y cuesta arriba en estos días. Entiendo también que esa formación de venir del Apollo Sound, de la Sonora, te lleva a eso. ¿Qué es la Sónica y cómo lo estás configurando? Pues mira, para serte sincero, pues la gente, los salseros conocen que en un tiempo yo saqué mi producción como solista, pero en ese mismo tiempo, pues yo trabajé con Sergio, fui director musical de la India, hice muchas cosas. Llegó un momento de que la ejecución y la voz se estaban empezando a afectar, porque estaba teniendo muchos bultos encima de mis hombros y no me estaba disfrutando mi ejecución. Wow. Para ser sincero, yo hablé con mi esposa y le dije, voy a tomarme un tiempo y voy a buscar qué es lo que tengo que renovar, porque no me está gustando lo que estoy haciendo y voy a tomar una decisión bastante seria. Me acuerdo que mi último trabajo así fue director musical de la India. Dejo la dirección musical de la India, a quien le agradezco mucho y le tengo mucho cariño y mucho respeto porque ella me dio una exposición que pocos me dieron. O que mucha gente no me dieron, ser director musical de una cantante exigente y única en su clase. Al igual las oportunidades que he trabajado con Sergio, con Cuco, con Ramón, con Gilberto, con Víctor en grabaciones. Agradecido de ellos eternamente. Tomo la decisión de renovar el grupo y me pongo a pensar qué es lo que voy a hacer. Agraciadamente, la compañía con quien estoy auspiciado, que es la Minor, decide sacar un timbal con mi nombre, con mi modelo. Ya yo tengo eso en las costillas. Dije, la gente me conoce como el timbalero, como Manolito el ejecutante. Pues vamos a centralizarnos en eso. Vamos a estudiar los diferentes modos de arreglar. Búscate temas que sean comerciales, pero que no caigan en lo que está pasando ahora, que crea un estilo. Y ahí empecé yo a buscar elementos. Busqué cantantes, busqué músicos, cambié la formativa de la instrumentación de los vientos, de tener trombón y trompeta, pues ahora tengo barítono, tenor, fluger y trompeta, percusión.
de la misma edad mía, bajo y piano jóvenes, y los cantantes que son cantantes overall, pero con el conocimiento que yo tengo y mis disparates que yo hice como cantante, puedo meterle cómo pueden cantar el género. Porque para cantar salsa tú tienes que conocer cómo se canta el género. Sí. O sea, eso es bien importante. Y pues tengo buenos cantantes. Tengo un chamaco, Ángel Pomales, de Caguas, que estuvo un tiempo con el Apolo. Muy bueno, una voz bien fuerte, bien potente. Gabriel Coto, que lo conozco a través de Ramón Vázquez. Y Joelis Crespo, que viene de hacer coros con Jerry Rivera. Y cuando la escuché cantar, yo, espérate, que aquí yo tengo el frente. ¿Qué identidad, cómo conforma la identidad musical teniendo ese bagaje de la Sonora Ponceña de Roberto Roena? ¿A qué suena? ¿Estás haciendo una salsa más adulcorada al sonido moderno? ¿Está un sonido mucho más clásico? Mira. ¿A qué suena? Bueno, modestia aparte, ya nuestro primer tema salió. Y la idea que yo me centralicé, que yo me idealicé, si es la palabra correcta, fue buscar un sonido propio a los elementos que están pasando actualmente. Yo sé que la mayoría, pues, lo que está saliendo, y no es que le voy a hablar la mala, porque no es eso. Mucha gente quiere sonar urbano full, con 3 movimientos de acorde, tonos menores, y vámonos que es tarde. Chévere, yo se lo respeto. Pero hacía años que no salía un grupo con una identidad y empezar a jugar con los elementos armónicos que tienes a tu disposición. Tienes unas cañas, tienes un flugel, tienes una trompeta, tienes una sesión rítmica que puede atraerte a hacer cosas. Pues yo empecé a idealizar introducciones melódicas, pero impactantes, riff de bajo combinado con la música cubana, montunos de piano que pueden ser tirando para acá, pero saliéndose un poco. Atreverme yo a ejecutar un poco más en el instrumento, tener un redoblante, platillo, pero saber dónde utilizar. ¿Dónde va cada palo? Efectivamente, y los cantantes buscarle una identidad, que gracias a Dios lo estamos logrando. El grupo apenas salió. La primera presentación fue el 1 de enero del 2025 en los 70 de la Sonora. Mira qué casualidad. Y a mí lo que me pidieron hacer fue los temas que Papo grabó con la Fania. Y yo escogí 6 temas. Encántigo, Nina, Sin tu cariño, Maestro de rumbero, Soy antillana, que aunque no fue con Fania, fue con Celia, y Pianoman. Y yo me preparé con la banda y yo le busqué el sonido de la banda. O sea, los arreglos ya estaban hechos. Claro, pero buscaste tu identidad. Pero y tu sello, busqué la identidad. Entonces eso es lo que estamos trabajando. Tener una identidad que no suene tan moderno, tan groove, pero tampoco tan antaño. Tratar de tener un balance, porque si tú puedes tener un balance, primero que crea una identidad, que sea un sonido mellow, con progresiones bonitas, sí. Que tenga un distintivo, a la gente le va a gustar. O sea, hay muchos proyectos de los cuales yo vengo viendo. David Rivera con su proyecto. Por favor. Jeremy con su proyecto. Sí. Esas 2 personas a quien yo menciono tienen una plataforma musical bien chévere. Sí, y están en la época. Y la han venido construyendo de manera independiente y generando su propio nicho y su propia comunidad. Esa es la idea. Entonces, con ellos tengo buena comunicación. De hecho, bueno. David me tiene un par de letras. Y yo, pues, mi conocimiento musical, con la cuestión de la mata de los ritmos, yo sé qué ritmo puede caer y qué ritmo no. Y me estoy atreviendo a hacer cosas que me voy a atrever. ¿Estás consciente que esta orquesta que estás armando es un compromiso a largo plazo? Porque lo veo también como el maestro Willy Rosario. Sí. Que yo conversé con él no hace mucho y le decía que es lo más difícil ser director afuera o dentro de la orquesta. O sea, entonces te proyectas con esa visión de mantener ese proyecto pase lo que pase. Mira, yo te voy a ser bien sincero. La decisión que yo tomé fue no tocar con nadie en la calle. Wow. Esa fue la decisión. Porque yo vengo, ahorita digo, cuando yo salí en el 2017 cantando y tocando, chévere, no hay ningún problema. El disco me lo produjo José Gamay, letras de Víctor, pero pues hacía cositas con personas. Y cuando llegó la oportunidad de trabajar con India, pues me metí full con India, al igual que
lo que hacía con el Apolo y con Luis Enrique al mismo tiempo. Yo decidí no tocar en la calle. Yo tomé esa decisión. Me mantengo haciendo grabaciones. Gracias a papá Dios, en los últimos 10 años de las producciones salseras, yo he estado ahí. Con Víctor, con Gilberto, con Sergio, con la misma Sonora. He trabajado como percusionista. Eso siempre va a estar ahí y agradezco a las personas que confían en mi talento porque eso no se va a cerrar. Quiero trabajar a largo plazo con la orquesta. Quiero crear un legado en el sentido de que, primero, que no haya agrupaciones todavía que hayan salido, mantener esa cultura de lo que es el Gran Combo, lo que es la Sonora, lo que es el Apollo Sound, lo que es Willy Rosario, Bobby Valentín. Qué bueno, brother. Yo quiero mantener eso. Qué interesante porque conversaba, dame un break aquí que se está moviendo esto. ¡Ah, se movió! Ahí estamos. Ahí está. Ya no sé qué pasó. Ahí está. Dale, se cayó ahí. El imán. Yo conversaba no hace mucho con Tito Rivera y le decía, mira, es importante que pase en la salsa que no estamos construyendo nuevas leyendas, sino que todos los artistas, no todos, pero muchos artistas hacen el intento y son como efímeros, ¿sabes? Como que, bueno, como entraste con 2 canciones, saliste y no pasó nada. Entonces yo creo que tú tengas esa visión de yo quiero hacer un trabajo a largo plazo. Eso también implica un tiempo bien cabrón de meter mano, pero tienes esa visión de llegar hacia ese objetivo y me parece genial. Una pregunta. Ajá. ¿Cómo es la India dirigiendo? Linda Caballero es una persona, de verdad, ella sabe lo que quiere. Yo, cuando ella me dio la oportunidad, me acuerdo que fue en un viaje en Bogotá y ella me dijo, Bubi, yo vi lo que hiciste en la tarima y en Puerto Rico quiero que me dirijas la banda. Para mí es una de las cantantes más impresionantes, porque yo la vi enferma, yo la vi abrir la boca y meterla bien duro, y cuando me dio la oportunidad de dirigir su banda, ella decía, estás tocando los temas muy adelante, estás tocando los temas para atrás, sígueme. Ella era bien estricta, ¿sabes? Cuando era con el pianista, sígueme y pendiente. O sea, que tiene un conocimiento. Ella tiene un conocimiento. De la orquesta, ella, sabe lo que está dirigiendo. Claro, porque pues. ese es su sonido. Claro. India tiene su sonido y de verdad, ella musicalmente no es que conozca los acordes, ni conozca las escalas, ni nada, pero ella sabe lo que quiere. Y es bien exigente. Es una persona que es bastante exigente. Y ella enamorada de Puerto Rico. No, Dacho, ella, me acuerdo que nosotros compartimos en varias ocasiones. Me acuerdo que celebramos su cumpleaños en Laja, fue mi esposa, mi mamá, la mejor amiga de mi mamá y un corillo, y la pasamos de maravilla. Yo me acuerdo que ella se hizo bien amiga de mami. En un momento, ella fue para la casa de la vieja y la India con su personalidad única. De verdad que ya no estoy trabajando con ella, pero le agradezco mucho, de verdad, le tengo mucho cariño y respeto. Porque, vuelvo y te digo, confío en mí. Claro. En poder ser su director musical. ¿Cómo ves el futuro de la salsa en Puerto Rico? Bueno. ¿Qué hace falta para mira, avanzar? Puerto Rico, mi generación, porque ya yo estoy llegando a los 40, cuarto piso en octubre del 2026. Yo creo que mi generación ha sido una generación que ha sobrellevado y ha sobrevivido todos los cambios. Nosotros venimos de cuando las disqueras empezaron a desaparecer y no confiar en las producciones. El talento está. Te lo tengo que decir. Hay un Willy Totero, que es para mí un cantante único, un timbre de voz potente y un sonero. Un sonero, cabrón, sí. Norberto Vélez y Gerardo, cuando estuvieron con NG2, eran de los más que trabajaban en Puerto Rico. La tienen los dos. Te puedo mencionar a un Anthony García, que fue compañero mío de escuela en la Libre de Música de San Juan y actualmente está cantando con el Gran Combo. Y
lo voy a decir con todo respeto y cariño, es el más que sonea de mi generación. Al que no le guste bien, al que le guste también, pero sonea mucho. Sonea mucho, tiene mucho conocimiento de clave y es tremendo y es percusionista. Carlitos García, un cantante y arreglista único. Nosotros tenemos las herramientas. ¿Qué hace falta? Es que es una mezcla, Benny, no le podemos echar la culpa porque es una mezcla. Nosotros venimos el cambio generacional, cuando todavía las figuras estaban vivas, cuando habían personas que no creían en el talento, que estaban en la fuerza, ¿sabes? No podemos echarle la culpa a las emisoras radiales, no le podemos echarle culpa a las disqueras. Esto es un cambio de generación. Acuérdate que para la década de cuando la Fania estaba en su mejor momento, era cuando vino la migración de todos estos latinos a Nueva York. Los artistas de Cuba se quedaron porque no pudieron salir por las cuestiones que nosotros conocemos. Y fue el género que identificó a esa masa. Después de mi generación, pues nosotros venimos con el... ¡Ay, se cayó! Sorry. Perdón, me descuentan eso del cheque. Me lo descuentan. Sí, mira, ese timbal se queda aquí. Se queda en el podcast. Entonces, nosotros venimos con una pelea de el merengue, la música del reggaetón, la música urbana y mi generación. Nosotros la mayoría, que somos salseros, somos pocos y somos más los que crecimos escuchando música urbana. Y tienen una responsabilidad. ¿Sientes esa responsabilidad en los hombros cuando ves para atrás y dice Héctor Lavoe, dice Rubén Blades, Cheo Feliciano, Pete Conde? ¿Sientes esa responsabilidad en tus hombros de seguir metiendo mano? Bueno, la responsabilidad por las cuestiones de los vocalistas se los dejo a los cantantes. O bueno, musicalmente. Pero musicalmente al movimiento. Pues. Claro, porque yo vengo de escuchar a lo que hacía Barreto, de lo que hacía Típica, de mis héroes musicales, el mismo Roberto, y yo, gracias a papá Dios, me he ganado un cariño y un respeto del pueblo puertorriqueño, tanto adulto como joven. Y yo soy agradecido por eso. Sí tengo una responsabilidad y sí tengo la oportunidad de impactar a estos nuevos talentos que son los Luis Vázquez, los Cristian Alicea, los Luis Figueroa, Merari, que yo los pueda ayudar en lo que sea también. Claro, hay que sumar. Yo creo que en vez de cada uno tirar para su lado, yo creo que la unión es lo que hace la diferencia y el respeto a cada propuesta. Total. Eso es lo más importante. No es que te vas a convertir en un lambeojo, no, un respeto genuino. Al genuino. O sea, yo le tengo un respeto y un cariño a Pirulo. Los otros días nos encontramos en un estudio y Víctor empezó a vacilar. Sígueme la corriente. Mira, Pirulo, ahí llegó Manolito y no quiere montar el timbal porque tú estás ahí, Pirulo. ¿Pero qué pasó? Y yo entre Pirulo, esa es la que hay. Ay, bendito. El cariño está. Claro. Pirulo creó un movimiento. O sea, Pirulo llegó a las masas con el loco pero feliz. O sea, creó un estilo. La oportunidad está. Y el movimiento claro, está. Nombras a Jeremy Bosch, nombras a David Rivera, estás tú, está Pirulo. O sea, hay un movimiento. Que quizás hace falta como que un poco más de unión o que la gente lo entienda. O que la gente lo entienda como que, mira, estos chamacos son la cara ahorita de la salsa en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico primero que la unión está. Yo creo que la unión y el respeto está. Yo creo que nosotros pasamos ya por la etapa de la inmadurez. De los egos y... Sí, esa inmadurez uno pasa por eso. Pero yo soy una persona que ha aprendido a apoyar de corazón. Y yo no espero nada a cambio. La gente adulta van a tener sus gustos. Nosotros no podemos esperar que la mayoría de la gente adulta nos apruebe. Sí, la aprobación. Acuérdate que esto es generacional. Total. La juventud, tú tienes que tratar de mantenerte, pero empieza a crear un nicho, empieza a buscar, porque hay música y hay gente que oye el género. Si no, las academias de baile estuvieran vacías. Sí, señor. Si no, los festivales que hacen en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Perú, en Puerto Rico, lo que sea. Así tengan lo que de tengan. 50,000, 70,000, 80,000 personas los Vamos conciertos. a ser realistas en Europa.
en Japón. Los borrachos del Japón tocando salsa, que ellos no hablan nuestro idioma y lo hacen. El género. Y lo bailan cabrón también. Oye, ¿sabes? Yo te puedo decir que es cuestión de uno. Yo me atrevo a decir que es enfocarse, no estar pendiente, que es bien difícil, porque las redes y los videos, y uno se frustra y no tengo likes, no tengo views, no tengo follows. Yeah. Mi hermano, enfócate. Canaliza tu energía en lo que yo quiero. Sí, eso que acabas de comentar de las redes es importantísimo porque las redes te pueden cegar también de la realidad. O sea, si tú dejas que tu talento, que una canción que tú hiciste, que le metiste 6 meses o 1 año de trabajo, y tú dejas que las redes definan ese esfuerzo en 20 likes o en 1000 views, eso te puede frustrar definitivamente. Te traigo un Creo ejemplo. Que la vida real está fuera de las redes. Benny, yo te traigo un ejemplo. Esto que está aquí. Cuéntame cómo llegas a Mail y este proceso del timbal, que está de carajo, por cierto. Primero que yo no me lo esperaba. La persona que me hizo el acercamiento fue Germán Barato. Cuando él me dijo en el 2021, te vamos a hacer un timbal a tu nombre, a mí se me aguaron los ojos. Yo estoy representando una marca que confía en mi talento y en mi ejecución. Y ellos me apoyan. Yo tengo que responder para que este instrumento a la gente le llegue. Y para mí es una bendición ser un boricua más. Después de Tito Puente, después de Rafi Irizarry, Tito de Gracia. Por favor. Tener un Signature Series. Yo no lo pedí. Esto llegó y me aceptaron. Es un resultado del tiempo que yo llevo tocando. Y a veces la gente dice, no, pero es que tienes que tener como 45,000 followers o tener 1 millón de views. Yo entiendo que está la vida en las redes, pero está la vida real. Claro. Y yo me mantengo de mantener los dos mundos chéveres. No, una cosa sí he aprendido, y lo digo sin ningún tipo de problema. La calidad con la familia es la que importa. Total. Eso es lo que importa. Y yo puedo estar trabajando con la música y quiero llegar con el grupo a muchas partes del mundo, pero yo no voy a sacrificar el tiempo de mi familia, el poder compartir con mi esposa un fin de semana. Y esa es la energía, esa es la fuente de energía primaria. Porque eso es lo más bonito. Total. Lo de tarima ha pasado 1 hora y media. Te pagan bien, te meten un billete. Pero el tiempo de calidad con tu familia no tiene peso. Total. Mira, con respecto al timbal, ¿cómo es el proceso cuando ya firmas? O sea, hay unas pruebas, te preguntan, mira, bueno, ¿cuál es tu sonoridad? ¿Cómo te gusta el sonido, el color? ¿Cómo es el proceso creativo para llegar a un timbal? Cuando ellos me hablaron de esto, del timbal, me acuerdo que me dijeron, yo sé que tú tenías un timbal pintado rojo. Yo sí lo tenía y lo mandé a pintar y fue un vacilón. Pues empezamos a través, me dijeron, Manolo, ¿cómo tú lo quieres? Yo le dije, bueno, yo lo quiero que sea style steel, porque cuando la pintura se adhiere a la paila, le crea un sonido pastoso, seco, pero chévere. No es latoso ni tampoco oscuro. Eso fue la primera. Entonces me acuerdo que cuando estábamos hablando, y me dicen, ¿y qué tú crees del brillo? Y yo, bueno, a mí el brillo siempre me ha gustado. Las congas Galaxy, vamos a meterle brillo. ¿Y cómo tú quieres la afinación? Pues yo la quiero top tuning. ¿Por qué top tuning? Porque... Ay, está bien. Cuando... Brother, está... Perdón. Sorry. Tumbando el estudio. Hoy me botan. Cuando bregamos con la cuestión del top tuning, para mí es mucho más fácil, porque en vivo lo puedo utilizar, le meterle la mano para el frente. Y esto fue un proceso bien bonito, que cuando yo viajé a Alemania, yo tenía un prototipo que era negro. Yo no lo tenía en rojo. Cuando yo llego a Alemania, que veo el timbal y yo digo, ok, vamos a probarlo. Y le meto la paila y yo, anda, espérate, este es. Entonces lo del top tuning es el primer timbal que la compañía hace top tuning. Ellos se aventuraron a hacerlo. Me hicieron una campana, me hicieron unas baquetas, que de hecho esas baquetas que están ahí son tuyas. Coño. ¿Esta? Sí, no, esto... No Mira. Sé. Ahí está. Las Manolito Rodríguez. Las puedes conseguir en tu tienda favorita. Otra vez triple para irle para ver si me acuerdo. Trae un par de cositas. Hay un chique para bailar. Entonces, qué duro, bro. De verdad, fue una experiencia bonita. Y pues, esperemos que a la gente le guste el instrumento. Qué bueno. Pero fue un proceso bien bonito, de verdad. No me puedo quejar y agradecido de la compañía. Qué bueno.
Viste, coño, firmadas y todo. Ahí Qué está, ahí duro, está. Y qué por duro. y tiene un nombre que el maestro Willy Rosario me bautizó. El astro del ritmo. Así fue la cuestión. Willy Rosario me dijo, usted va a ser el astro del ritmo. Qué bueno, habló muy bien de ti, Willy verdad. Rosario. Que te me adelantaste en el reel, ¿viste? Yo lo estaba guardando para el final y de repente, Es que fue ¡pum! una sorpresa. Primero que Willy me conoce desde muy pequeño. Willy me habló en muchas ocasiones. Yo he podido sustituir a Willy Rosario en varias ocasiones. Y cuando él me dijo a mí, para que tocara en sus 100 años, dirigir la banda Pero tú estás de bendecido. Rosario, Tienes una bendición yo bien sí, cabrona. de verdad, puedo decirte, Benny, que agradecido. Yo le agradezco primero a papá Dios, primero a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, que en paz descansa, que esa fue la que siempre me compró mi instrumento, Azuquita, donde quiera que esté en el cielo, te amo mucho. Mi hermano, que era el cabecilla, Gabrielito, mi mamá Ibeliz, mi papá Nelson, que me pudieron educar bien. Respeto a las personas y estas personas que me vieron desde pequeño me gané su cariño. Qué bueno. El Andy, Willy, Roberto, Papo, poder compartir con Papo, con su familia, él me llama, cuando tenía la oportunidad me llamaba cada 3 semanas. ¿Y para qué? Para saber de ti. Ah, ok, Papo, qué bueno. ¿Y cómo estás? ¿Sabes? Esas cosas y cuando la oportunidad de Willy tocar en sus 100 años, dirigir la banda de Rosario, fue una experiencia brutal. De hecho, en los ensayos me soltaba el timbal y decía, vengo ahora, y se iba. Se iba, Pero mira man. la confianza. No, y el cariño, y cuando dijo esas palabras, me llenó y le pido la bendición siempre, le tengo mucho cariño y de verdad he sido bendecido, como te puedo. Mira, brother, vamos cerrando ya. Vamos. Vamos a hablar de los timbaleros. Ajá. Sin decir quién es mejor que quién, sino en tu gusto, en tu Zumba. personalidad. Zumba. ¿Cómo te llevas con esto? ¿Camilo Molina o José Clausé? A rayo. Es que son dos etapas diferentes. José Clausel estuvo cuando estaba Paoli Carrillo y fue de los tiene últimos, cara. el capitán del ritmo, como le decía a los muchachos. Y Camilo entra por José Clausel. Cada quien tiene su estilo. Yo soy bien fanático de Clausel, pero también me gusta lo que hace Camilo. O sea, son dos personas que tienen dos gustos diferentes, dos afinaciones diferentes y dos touching diferentes. Tito Puente, Jimmy Sabater. Bueno, Jimmy es cantante. Jimmy era un excelente timbalero, pero la historia no se puede tapar. El maestro Tito Puente fue el rey del timbal y será el único rey del timbal. ¿Por qué? Arreglista. Llevó el timbal al frente. Una persona con un sonido único y todos los que salieron después de él aprendieron del maestro. Willy Rosario, Nicky Marrero. Bueno, es que, como te dije, Willy es el rey de la finca. Willy, para tú tocar como Willy... Hay que tener 100 años. No, y hay que tener 100 años y tienes que estudiarlo, porque mucha gente piensa que no, es que eso es cascareo nada más. Willy tiene su toque. Y Willy cuando toca el timbal se siente. De hecho, en los 100 años en el Coliseo se sintió cuando metió 1:30, que todo el mundo pensaba, el viejo metió y toca demasiado duro. Nicky Marrero fue la persona que cuando la salsa estaba en su boom, él entra por Oreste con la Fania y la introducción del bombo, los dos platillos, el redoblante, el pito. Se lo vemos a Nicky Marrero. No, Nicky, o sea, el que no conozca a Nicky, yo le recomiendo que busque las grabaciones que hizo con la Fania y cómo Nicky tocaba ese instrumento. Y sumamente experimental también en la Demasiado, sonoridad. un gusto, de verdad. Yo escucho cosas de Nicky y yo, ay, Dios mío, se me paran los pelos. Era más como un world music. Eso era. De hecho, a veces decían que a veces metía los ponches por intuición. Por intuición, a veces piti, pam, pam, y es la cuestión. Y Nicky fue a la escuela para que músicos timbaleros salieran. Mark, porque dicho por ellos, la influencia grande fue Nicky Marrero. Y bongocero también. Sí, también. No te equivoques. Sí.
Marc Quiñones, Luisito Quintero. Vamos a apretar aquí. El mío es Luisito. Primero por el cariño y por el gusto que tiene. Luisito, yo le robé muchas cosas. Luisito es mi favorito. No es que Marc no sea mi favorito, pero Luisito es mi favorito. Marc fue el marciano que salió en los 90 junto con Bobby Allende. Y cuando empezaron a grabar esos discos bajo la mano de Sergio, ellos crearon muchas cosas. También Luisito se le sumó, porque la combinación perfecta tocar los tres, pero son dos estilos diferentes, dos afinaciones diferentes. Y de los dos hay que aprender. Sí, señor. No, bueno, absolutamente de todos y obviamente no estamos hablando de quién es mejor, claro, sino de la sonoridad, con quien uno también se siente más a gusto. Mira, para ir cerrando, si hay alguien en la percusión, en lo personal, que para mí es uno de mis ídolos, y creo que ayer vi un reel que estaba tocando en Alemania y la sabrosura que mete en la tumbadora es una vaina increíble. Little John de la Sonora Ponceña. Wow, Pequeño Yanni. Pequeño Yanni. Es que Pequeño... Has grabado con él. Yo he tocado con Pequeño. Háblame de ¿qué opinas de él? Pequeño tiene un estilo propio. Pequeño, cuando vino la cuestión de las tres congas en Puerto Rico, lo trajo Wilito primero, pero Pequeño, cuando se le sumó, tú te pones a escuchar las grabaciones que hizo con Sonora y después las grabaciones que hizo con Domingo, con Víctor. Para mí, en las tres timbadoras, Pequeño tiene un swing demasiado. Una sonoridad bien. Una sonoridad brutal. Era como tú hablas de Cachiro Thompson, que Cachiro era la máquina y el más que tocaba conga en los últimos 30 años. De hecho, se me quedó un timbalero que Carlos Morales, que ese es mío. Claro. Toda mi vida. Pero Pequeño, brother, de verdad, Pequeño, tú sabes cuándo es Pequeño. Y Dios le permita dar muchos años y podérmelo encontrar y volver a trabajar con él, porque es un gusto tocar con él. Qué duro. Mira, hermano, creo que nos debemos un programa más para profundizar en la percusión. Cuando quieras. Tus redes y algo bien importante, un consejo para los percusionistas, brother. Bueno, consejo para los percusionistas: creen su propio lenguaje, creen su identidad, eso es lo primero. Si se quieren ir por lo moderno, háganlo. Si se quieren ir por lo estrambótico, háganlo. Pero les recomiendo que conozcan la raíz. Si van a educarse, edúquese bien. Si usted va a aprender a leer música, lea bien. Apréndase esas figuras como debe ser y aventúrese a conocer lo que es la melodía, los acordes, las escalas mayores, menores. Ese es mi consejo, que creen su sello y que amen lo que hagan. Por mis redes sociales, pues Manolito Rodríguez en Instagram y en Facebook, Manolito Rodríguez. Y pendiente que venimos con lo de la Sónica. Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa. Denle like, comenten, compartan. Este programa es para ustedes y en la medida que ustedes nos apoyan a nosotros vamos a seguir metiendo mano por y para la salsa. Gracias a todos los seguidores de acá de Puerto Rico, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de España. ¿Quién se me queda por ahí? De Perú, nada. Seguimos creciendo increíblemente y para los que piensan que la salsa está muerta, la salsa está más viva que nunca y con estos referentes creo que el seguro está bien asegurado. Lo vemos en un próximo programa. Zumba.